Bien, este es el diagrama que hicimos juntos ahorita en la mañana, ¿ok? Para ubicar dónde estaba el primer sello y la iglesia de Éfeso, que son, allí está. Entonces, recordemos que esto es una gran línea de tiempo de los 2520 años y se divide dos partes iguales de 1260. Ok, aquí yo iba a colocar acá 1260 años, persecución pagana. Y acá voy a colocar lo mismo para que me quede simétrico, 1660 años. Bueno, listo. Ahí están las dos partes y estamos solamente aquí desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100, es el primero. Listo. Y aquí vamos entonces a que estábamos construyendo con la ayuda del Señor. Aquí está. Bueno, ¿algún comentario adicional o quieren pasar a la iglesia de Éfeso? Recuerden que esos son eventos externos, eventos internos. Recordemos acá. Sellos se enfoca más en los efectos externos y el mensaje de las iglesias se enfoca más en eventos internos de la misma época, ¿sí? Por ejemplo, los cuatro primeros sellos acá están con fechas bien definidas. Estamos viendo el primero, Éfeso, que es del 31 al año 100. Y en su correspondiente evento externo está relacionado con el caballo. ¿Listo? Ambos se complementan. Ambos se complementan, hablan del mismo periodo histórico, solo que los caballos se van a referir más a los eventos externos y el mensaje de las iglesias se va a referir más a los eventos internos, como el pueblo de Dios. Tommy, Señora. quiero solo dar el aporte referente a la parte externa, o sea, los eventos externos, para que siempre tengamos en cuenta, es lo que sucede alrededor de la iglesia, el contexto político y lo social. Es como la iglesia tuvo esa influencia a nivel social, que era lo que estábamos mirando en el primer caballo, como también tuvo incidencia también en la parte política y todo lo alrededor. Mientras que la parte, llamemos que es eventos internos, eso sí ya es lo que ocurre, digamos, dentro de la iglesia, como el problema interno. Por eso el Señor siempre, cuando llega a la iglesia, se presenta y dice, yo te conozco, o sea, es como diciendo el Señor, yo sé qué eres, cuál es tu problema, cuál es tu condición y qué deseo y cómo deseo y por qué deseo sacarte de esa condición en la que se encuentra. Entonces, cuando es ese evento externo, la parte social y la parte política y todo lo que va alrededor, siempre tiene que ver con el pueblo del Señor. Entonces, antes no era en Estados Unidos de América, sino que era, como tenía ahorita allí Tommy, hacia Asia y Europa, era hacia Asia Menor, y cuando va pasando el tiempo para que vayamos contextualizando, va pasando dependiendo en dónde se encuentra la iglesia del Señor. En el caso cuando ellos ya llegan a Estados Unidos, todo se traslada para Estados Unidos. Entonces depende, o la aplicación es depende de dónde está el pueblo del Señor, dónde está la bendición, pues, podríamos Sí, decir. sí, Exacto. sí, todo depende de Es, dónde se encuentre el pueblo de Dios. Acá se encontraba y donde tú nos ubicabas. Pero así como se va moviendo, el Señor va moviendo al pueblo, dependiendo de la persecución de Satanás hacia su pueblo, pues así mismo. Todos los eventos externos, no se les olvide, político, social, todo lo que está alrededor es lo que son esos eventos externos. ok. Una pregunta, entonces, en el caso, por ejemplo, del primer sello, lo que son las flechas se tocan también los juicios, ¿no? Entonces, en ese caso, un evento externo, un juicio podría ser cuando muere Herodes, cuando lo relata Pablo, es como si su muerte fuera un juicio, ¿no? No sé si estoy... Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora acá las flechas o sea, es que quedó arco y flechas como el Evangelio, sí, ambos son, pero como Sí, que un aspecto diferente. es que lo que yo digo es, cuando digo es qué influencia tuvo en la parte social y en la parte política digamos, estas flechas del Evangelio, este arco. O sea, fue fuerte para la parte social y política en ese momento, que inclusive Tommy tocó ese tema hoy que hablaba de Nerón, que todos sus empleados estaban convertidos y
Él quedó en shock, o sea, hasta dónde todo eso empieza a afectar el entorno por esas flechas y ese arco que es el evangelio eterno, o sea, hasta dónde empezó a tocar toda esta parte política y social. Ok, o sea, el efecto hacia lo político y social. Y es que estas flechas fueron una amenaza para el Imperio Romano. Ellos se vieron amenazados. Cuando Nerón vio a toda su casa convertida en cristianismo, pues dijo, se va a acabar el imperio. Si dejamos esto así, se va a acabar el imperio. Esa es la idea que le puso Satanás en la mente. Sí, entonces Nerón ahí, claro, un corazón de ese estilo, pues es un nido para que Satanás trabaje y de ahí él empezó a usar el poder político para tratar de dominar a la iglesia del Señor. Sí, es lo que uno llega a ver como el Evangelio, digamos, a ellos los llegó a tocar grandemente en sus creencias. Acuérdese cómo se creían los emperadores, ellos que se creían como dioses, ¿cierto? Entonces ellos se creían como dioses y viene y aparece una religión donde prácticamente, y eso lo vemos desde Herodes, ¿no? Llega Jesús y por eso quiso acabar a todos esos niños. O sea, cómo el Evangelio, que el Evangelio es Cristo Jesús, viene a afectar sus creencias, su parte política y su parte social, si ellos se creían como mini dioses. Entonces yo creería que habría que cambiar ahí el flechas porque un juicio, pues uno espera como un evento de juicio, entonces más bien como lo que afecta esa afectación del evangelio en el ámbito político y social. Sí, sí, tienes razón. Bueno, yo insisto con los juicios porque está un escrito status aetas, son juicios, status aetas son como, porque esos También. emperadores no se Uh-huh. quedaron Herodes, Nerón, ellos no murieron de viejos y con bendición, ellos murieron muy mal por perseguir a los cristianos. Y eso fue lo que pasó con Herodes, porque el pueblo aclamaba y terminó gritando voz de Dios y no de hombre, y ahí fue cuando el ángel del Señor hirió a Herodes y murió. Entonces, sí hubo una afectación porque el pueblo se empieza a rebelar, por decirlo así, y pues a favor del Señor, ¿no? Pero ya a rebelar con el hombre que se cree Dios. Creo que lo que dijiste está en Hechos de los Apóstoles y tú tienes por ahí, Sí, pues, es en Hechos 12, versículo 22, es esa afectación que yo veo. léelo, por favor. Dice, y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y luego el ángel del Señor hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Herodes, ese fue Herodes, no Nerón, sino Herodes. Herodes, sí. Ok, listo. Y así por el estilo murieron los que más persiguieron a la iglesia. O sea, Dios tampoco los dejó así impune, ¿no? Él es justo. Murieron muy feo. Herodes murió con, o sea, con cuerpo lleno de gusanos y después vemos cómo murió Diocleciano, bueno, los más, Galerio, cómo murieron ellos, los más encarnizados. Y tú decías, Tommy, que habían algunos que no fueron los que persiguieron al pueblo y no tuvieron ese tipo de muerte, ¿cierto? Solo 7 emperadores fueron los que persiguieron al pueblo de Dios. Yo no sabía eso. A.T. Jones en su libro Las dos repúblicas hace todo el conteo de cada emperador y ahí él dice solo 5. Realmente fueron solo 5. Lo que pasa es que, claro, venía uno, perseguía, entonces llegaba otro, el Señor les daba un respiro, porque si no, hermanos, imagínense. Luego llegaba otro y así en esa época hasta Constantino hubo 7 y Constantino es el séptimo. Interesante. Él describiendo en esa época. Y ellos, cosa curiosa ahí que leí, ellos son los únicos que murieron en paz. O sea, murieron de causas naturales, 60, 70 años, que eso era harto en esa época. El resto, los que persiguieron a los cristianos, murieron muy mal, en malas condiciones. A ver, espera un momentico. 7. Ya no, son cuentas distintas. Les tengo ese dato luego, que es que me confundí, pero son, o sea, los que persiguieron al pueblo del Señor fueron algo así como 5 o 7. Y los que fueron, digámoslo así, amigos o instrumentos de Dios para los cristianos también fueron 5 o 7. Y los que más persiguieron, esos 5 o 7, terminaron todos muy, muy, muy mal.
Y los que fueron instrumento de Dios murieron en paz. O sea, el Señor también les dio su... O sea, es increíble cómo el Señor aplica la justicia de una forma perfecta. Eso me impresiona mucho. Referente a eso, yo sé que Jessy esta mañana alcanzó a tocar y quisiera leer esta parte, solo tocó una parte de lo que ella leyó. Y en la primera de Crónicas, capítulo 16, 19 al 22, dice, cuando referente a los juicios, Tony, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén, así fue. Sí, o sea, no es que es que la historia, hermanos, ahorita está manipulada. Y no dicen mucho acerca de cómo murieron los ciertos emperadores, ¿no? Porque eso los jesuitas han quitado eso, para que uno no vea los juicios de Dios. Solamente dicen que martirizaron, persiguieron y todo, y como que se salieron con la suya. Pues no, Señor, ellos también recibieron su castigo. No es que el Señor dejó eso así, no. Su castigo, y recibirán el castigo final cuando se levanten después en la resurrección de los impíos. Bueno, es para el arco, es como cambiarle un poco el texto acá, porque el arco es el que tira las flechas, entonces son como los enviados o los llamados a predicar el evangelio. No sé si estén de acuerdo. Pues pienso que sí, ahí están los apóstoles, pero como mejor decirlo, ¿no? Como los ungidos, ¿no? Los elegidos. Casi como más bonito, no sé, pues un poquito más claro. Y ahí podemos ver también, digamos, cómo los apóstoles, pues también, ¿cierto? Hicieron parte también de esa parte político-social, ¿no? Y es para lo que nosotros también somos llamados. Por eso esta mañana leíamos que pues no hay persecución porque no hay oposición. Listo. Y es claro acá en lo último donde dice salió venciendo para vencer. Salió, pues fue Cristo venciendo porque él venció en la cruz para vencer, ¿vencer qué? Ir por hijos del Señor para el reino de los cielos, ¿sí? Entonces ahí Dios estaba dándole a los apóstoles la victoria de cómo iba a influenciar en su entorno todos los apóstoles, toda la parte social, en todos, a todos niveles iban a llegar porque Dios le dio la victoria, porque les dijo, hey, yo he vencido y ustedes van a vencer. Entonces, por eso llamemos este sello, es la conquista. Está Y el mundo. la parte, llamemos, de los apóstoles, la conquista que Dios le daba la victoria a los apóstoles. Amén. Bueno, ahí lo redacté un poquito mejor para reflejar eso que dijiste. Bueno, yo creo que quedó, ¿no? Mucho más claro. Bendito sea el Señor, me parece mucho más lógico y más ordenadito. No sé ustedes qué piensan, hermanas. Sí, mejor. Más claro. Sí, está muy ¿Probado? completo. Listo. Pueblo del Señor, aprobado, listo. Entonces vámonos ahora al mensaje de Éfeso. Bueno, el 7, ¿qué es? Bueno, eso sí, ya lo Me vemos. parece, Tony, Oh, qué pena, si es posible, volvamos a leerlo, ¿sí? claro. Los versículos, si es posible, por favor. Ahí. Listo, vamos a leerlo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Dice el Señor Jesús a Juan. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pienso que aquí hay que desmenuzarlo muy profundo. Entonces, sí nos llevaremos tiempito, digo yo. Bueno, ustedes dirán, Yo hermanas. pienso pues ir a la diapositiva que estabas ahorita, sí, para ir apuntando todo, pues ya teniendo uno la Biblia, acaba mirando. ¿Mm? Pienso, Tommy, no sé, hermanos, pero que debiéramos, como primero antes de ir a los versículos, poner Éfeso, ¿qué significa? Deseable. Desde ahí parte uno y uno entiende la característica y el por qué lo que estábamos hablando en el sello del caballo blanco llegó a influenciar tanto en la parte social y política, porque será una iglesia deseable. ¿Deseable para quién? Para el Señor. Y el Señor desea que nosotros seamos deseables, o sea, que influyamos, influenciamos en en el entorno donde nos encontremos. La iglesia modelo, o la deseable para el Señor. Sí, por eso Pablo y todo, incluso Pedro y Juan, insistían tanto en el comportamiento y en el buen testimonio que dieran en el entorno donde vivían, ¿no? Insistían mucho en eso. Vamos por palabritas. Bueno, yo saqué acá algunas, pero pues si hay más, ustedes ya. Había otra de la mano derecha, no sé si sea viable ponerla. Es acá. A mí me parece, Tommy, antes de empezar, bueno, si no, después de esto de la mano derecha, hay un punto muy importante y me encanta eso del Señor. Aparte de que se presenta, inmediatamente le dice, yo conozco tus obras. Es como diciendo, yo te conozco, yo sé tu condición. Entonces me parece que esa parte es importante dejarla ahí, porque acá en el versículo dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, el Señor que nos conoce, hermanos. Él nos conoce. Y por eso aquí lo que son las iglesias ya va en la parte personal de la iglesia, en lo íntimo, en lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia y en lo que está sucediendo cada uno en nuestra vida. Yo pienso que es muy importante lo que dice el Cira porque el Señor nos conoce también y de eso lo hablaste tú hace 8 días, mi amor, que el Señor nos conoce mucho y la iglesia de Éfeso tenía algo, que él mismo también escudriñaba con el Señor para conocerse quiénes eran ellos, sus debilidades, y se enlaza del por qué se ha dejado tu primer amor, es precisamente porque esa tarea de conocer las debilidades y pecados acariciados es lo que no se siguió haciendo, ¿no? Ok. No sé si tenga relación con la parte Discernimiento. de yo conozco tus obras. Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. ¿Cómo lo pondríamos? Pues yo diría, no sé, de pronto ser tan simple, pero yo digo es que esa sola frase es suficiente. Dice, yo conozco o yo te conozco. O sea, hermanos, uno ni siquiera se conoce. Él es el único que nos conoce a nosotros hasta dónde podemos dar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando miran atrás y dicen, uy, yo no creí que yo hubiera aguantado todo esto. No, yo no creí que yo hubiese podido pasar por esta prueba. Pero el Señor sabía que uno pasaba por esa prueba y el Señor lo permitió para refinarnos. Entonces, pienso que eso de que te conozco, o sea, el Señor se presenta y le dice, oye, yo te conozco, yo conozco tus obras. Y es que conozco es tu interior, porque lo que tú tienes adentro es lo que tú produces, son las obras que vienen después. Entonces, de pronto soy muy simple en eso, yo digo que, pero solamente con yo te conozco. Yo repito esa frase en varias iglesias. Aquí están. 1, 2, 3, 4 y 5 veces lo repite. Yo pienso que él conocía a todas, ¿no? Claro, pero noten que la frase la dice a 5 iglesias en específico. Porque tal vez, entre esas a la Odisea, ¿no? Porque tal vez nosotros no lo La condición, olvidamos. la condición, y por eso es que el Señor lo primero que hace es confrontarnos. Yo te conozco.
Entonces, como uno no se conoce, pues eso para uno es impresionante cómo el Señor puede llegar a romper esos ídolos, a confrontarte, a decirte, mire, este eres tú, esta eres tú. Y eso era lo que estaba haciendo con la iglesia, con cada uno de nosotros. Así es. 5 veces lo repiten, 5 iglesias. 5. Yo diría que entonces, ahí al frente yo diría, ¿no? No sé, Cristo conoce muy bien a su iglesia. Además de esta, o en cambio de este. No, sí, o sea, pero es como ese punto, como lo que tú estás haciendo, dejarlo recalcado en cada iglesia en la que lleguemos, es lo que el Señor está diciendo. En conclusión, el Señor le está diciendo a esa iglesia, oiga, yo conozco muy bien mi iglesia, y mi iglesia eres tú, yo, no las paredes, lo que hemos venido hablando. Ok. Listo. He puesto acá el significado de Éfeso adelante. Para poner un poco más conciso. Sí, sí. Y así poder tener espacio para el resto. Listo. Bueno, el 7, ¿qué significa? Perfección. Plenitud. Eso lo habíamos visto en otra. Testamento, plenitud y perfección. ¿Cómo es? Testamento, plenitud No. y perfección, habíamos dicho. Testamento es del libro de los sellos. Ah, sí, perdón, sí. Perfección y plenitud es lo que hemos hablado cuando el Señor Jesús se presenta con 7 ojos, 7 cuernos. Es sacrificio perfecto y sacrificio pleno. Listo. Estrellas, Tommy, señora. yo no sé si de pronto esto, de pronto, bueno, pero yo quiero lanzarlo, pues ya que tú preguntaste, de pronto si encajan lo primero o lo vamos a ir metiendo en cada uno. Porque cuando el Señor dice ahí, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, no necesariamente lo malo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, en ese punto, yo veo que el Señor dice, yo te conozco, conoce su iglesia, ¿y qué es lo que conoce de esta iglesia? Que no tolera las falsas doctrinas, que conserva la verdad, que es una iglesia victoriosa. Y algo muy importante que debemos estar haciéndolo nosotros en este tiempo, y es que probaba los espíritus, si venían de Dios. Aquí lo que decía la hermana, que ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Sí, entonces lo que yo veo es que esta iglesia tiene esas características. O sea, primero no toleraba las falsas doctrinas, por eso el Señor acá le está diciendo a esta iglesia en particular, yo te conozco. Y cuando le dice, conozco tus obras, pero él empieza a decir cuáles son tus obras. 4 aspectos o más aspectos quizás podemos encontrar. 1, que no toleraba las falsas doctrinas. 2, que conservaba la verdad. Que era una iglesia victoriosa, porque por eso es deseable. Y también probaba los espíritus. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 10:17 y más. Ok. De pronto, si puedes contar el suceso de Hechos 17, cómo se probaron los espíritus. Pues yo pienso más que contarlo porque esto es clave, por eso les decía, por favor, hermanos, podamos ir un momento. Solamente es un versículo hecho 20:17. 20:17, van a poner aquí en pantalla. Y otro es Hechos 20:29-30. A ver, vamos a ver. Hechos 20. El primero es el 17, verso 17. Sí, señor, 17. Sí. A ver, hermana Leonor. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O Y sea, ahora- acá lo que queremos, lo que mostramos es que están hablando de ¿cuál iglesia? Éfeso, De Éfeso. ¿sí? Es eso. Pero dice que llamó a los Siguiente. ancianos de la iglesia. Sí, o sea, ya estaban conformados allá. Entonces,
por eso te estoy diciendo, o sea, ahí estamos conformando, contextualizando a qué se refiere lo que vamos a leer. ¿A la iglesia de quién? De Éfeso. Éfeso. Y ahí lo otro es del 20, ¿qué, Cira? 29 al 30. Bueno, es bueno leerlo todo, pero casi todo ese pasaje es eso. 29, 30. 29 y Dice, 30, hermano. No. sé que después de mi partida vendrán los feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y ahí le sigue diciendo, por tanto, estad alerta. Recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ver lo que encontramos ahí, era una iglesia que todavía estaba ¿quién? Pablo, estaba en Éfeso, estaba ¿qué? ¿Cierto? Sí. O sea, les había, como Tommy en un tiempo nos había hablado, esta apostasía fue gradual desde mucho antes. Acuérdese que Tommy nos explicó la semana pasada, esto ya venía, pero venía ¿qué? Gradualmente, y Pablo venía ¿qué? Amonestando, pero asimismo era una iglesia muy trabajadora, vivían en oración, vivían con obra misionera. Nosotros, ¿cuánto hace que dejamos ese primer amor y no andamos en esto, hermanos? Bueno, y cuando él dice, vendrán los feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, ¿de qué parte del mensaje a la iglesia de Éfeso está hablando? Mire, de este. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo ya sabía quiénes. Tommy, yo no sé si antes de continuar y de escribir todo eso, que se pueda un poco contextualizar. Digamos, Éfeso era el centro religioso del paganismo de la diosa Diana, para que la gente pueda entender un poco en qué peligro se encontraba, a pesar de que era una iglesia deseable. Se encontraba en medio de mucho paganismo, de mucha superstición, de mucha fetichería. No era fácil, pero sin embargo, antes de que llegara Pablo, ya había habido alguien. Y sí me gustaría, de verdad, antes para que podamos entender un poco el contexto, ¿quién fue el que fue a evangelizar primero a Éfeso, hermanos? ¿Alguien sabe? Antes de Pablo, ¿quién fue? Fueron, mire, los tres que evangelizan fueron Apolos, Aquila y Priscila. Y luego llegó ¿quién? Pablo. Leamos un momento Hechos de los Apóstoles 18, 24 al 26, que nos dice. Y luego 19, 1 al 2. ¿Y por qué yo quiero hacer esto? Por algo que dijo Jesse esta mañana, y he sentido que el Señor me dice, pues, que lo diga. Sí, la evangelización se dio por testimonio y lo vamos a dar, pero no solo por testimonio. Ellos tuvieron que ir a una ciudad pagana y tenían que llevar esa gran verdad y a evangelizar. Y aquí nos va contando que la evangelización al comienzo no fue completa y por eso tuvo que llegar Pablo. ¿Podemos leer, por favor? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. Alejandría es en Egipto. Hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios.
Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Tremendo, ¿cierto? O sea, era un judío. ¿Qué evangelio tenía él, hermanos, ahí? Terminemos para que ustedes puedan sacar la conclusión. Vayan al 19, 1 y 2 y van a poder entender Apolos, ¿qué evangelio fue el que llegó ahí? El evangelio de Cristo, él lo tenía claro, pero ¿qué evangelio? De pronto no esté bien formulada la pregunta, pero aquí lo podemos ver. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el de Juan, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el Espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Esa Sí, era la iglesia de Éfeso. yo quiero aportar, preciso, yo estaba leyendo hace un ratico eso en el Espíritu Profecía, que dice que al llegar a Éfeso, Pablo encontró dos hermanos que como Apolos habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él había adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo, no era completa. Pero, o sea, no tenían la capacidad de Apolos, pero con esa misma sinceridad y fe estaban tratando pues de extender el conocimiento que habían recibido y pues incluso no saben del Espíritu Santo, ¿no? Mucho. Y entonces ahí Sí. fue cuando el apóstol Pablo les empezó a exponer a ellos pues las verdades. Entonces aquí es donde podemos ver que la testificación junto con la predicación deben ir de la mano y que de pronto hay hermanos que van más atrás, otros van más adelante, pero nosotros debemos entre todos ayudarnos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Entonces uno ve que era un centro religioso del paganismo de la diosa Diana y aún así Dios envía primero a alguien que no tenía toda la verdad, pero poco a poco el Señor fue llevando y llevando, llamemos sus discípulos para poder terminar esa obra. O sea, por eso es que salió venciendo para vencer. Hay una Bueno, cosita que quisiera aportar sobre eso, que había leído en Consejos para la Iglesia, precisamente la condición que está hablando el CIRA de todo lo que había ya, dice que cuando llegó Pablo y bueno, empezó a predicar, dice que los conversos, dice, empezaron a quemar sus libros de magia, o sea, tenían libros de magia, los conversos de Éfeso, y demostraron que aborrecían ahora lo que antes deleitaban, que era la magia. Por medio de la magia habían ofendido a Dios especialmente y habían puesto en peligro sus almas. Y ahora manifestaban contra ella su indignación. Así dieron evidencia de que estaban verdaderamente convertidos. Entonces ahí uno ve la condición en la que estaban, ¿no? bueno, Apolos, miren que no tenía un nombre judío, tenía un nombre griego. El Señor tuvo que sacarlo de su tierra, aunque era judío, y irse a Alejandría, que era Egipto. De pronto allí, pues, él por eso de pronto no tenía toda la luz, pero con él empezó la obra en Éfeso. Ya después el Señor mandó a Priscila y Aquila que le explicaron más, ¿sí? Aumentó la luz. Y luego, pues, con Pablo. Tal vez si el Señor hubiera mandado a Pablo directamente no hubiera sido, pues, prudente. Y luego es que llega Pablo. Y no solo eso, Tommy, recuerde que hay un pasaje de la Biblia de cuando Jesús estaba, que ya habían llegado algunos griegos que querían hablar con él, pero como que los discípulos como que no querían, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, sé que la hermana Helen White dice que esos eran, llamémoslos, que posteriormente llevarían el mensaje. Entonces yo estoy casi seguro que este Apolos fue uno de ellos, que quiso saber quién era Jesús. Bueno, interesante. Ya después la iglesia, Pablo se establece, la iglesia establece en Éfeso y Pablo continúa, dice, ahí por 3 meses.
Y bueno, ahí siguieron, ¿no? Ahí es donde podemos ver en estos ejemplos, primero, que no toleraban esas doctrinas falsas, conservaban la verdad, lo poco, pero el Señor se encargaba en que fuera en aumento y por eso, como tú hablabas, mandan a Pablo, el Señor lo envía a terminar como que la perfección que se necesitaba para esta iglesia, les da la victoria. Y lo más importante, hermanos, que debemos estar haciendo ahorita, no quiere decir que el resto no, de verdad debemos estar probando los espíritus, porque ellos tuvieron unas luchas muy duras ahí, doctrinales, y creo que hoy como pueblo de Dios también lo estamos viviendo. Yo quiero aportar algo de lo que dice el Cira que me hace recordar esta parte que leí de lo de la magia y todo lo que tenía tan difícil en esa época de Éfeso. Y me hace recordar lo que vemos hoy de los jesuitas, porque en Éfeso, en ese ídolo que tenían del ídolo Diana, en el templo estaba pues ese ídolo y decía que tenía caracteres simbólicos, sabía simbología y se creía, pues todos ahí creían que eso tenía gran poder y habían escrito libros para explicar el significado y el uso de esos símbolos con el fin, porque como era un centro de espiritismo, con el fin de poder consultar a esos malos espíritus. Entonces es muy parecido a lo que vemos hoy en día en la masonería y en los jesuitas. Ok, interesante. Aquí está como las ruinas de Éfeso. Éfeso todavía se puede ver la ciudad allá en Turquía. Podemos ver pues un poquito de cómo era, ¿no? Una idea. Era llena de templos. No era fea la ciudad, digo yo, ¿no? Porque todavía quedan algunas estructuras del gobierno, de templos, sí. Entonces en Turquía es algo súper turístico, esas ruinas todavía se puede apreciar un poco de eso. Allá estuvo Pablo, allá se levantó la iglesia de Éfeso. Es bien, bien interesante. Si encuentro acá el templo de Diana. Templo de Diana. Este era el templo de Diana, es una réplica de lo que fue el templo de Diana, una cosa impresionante eso. Y ahorita lo único que queda es esto, las columnas del frente. Pero aún así, pues quedan pares de columnas de la entrada. Pero bueno, eso da como un aire, ¿no? De lo que tuvieron que ir los apóstoles ante, imagínense, predicar acá en tremenda idolatría. Bueno, Necesitaban poder de lo alto, por eso es que dentro de la simbología aparece el espíritu, o sea, dentro de los, digamos, del aceite y la lámpara, necesitaban el Espíritu Santo, ¿no? Porque no, eso no era fácil. aquí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Es tu candelabro. Por eso dice acá a las primeras obras, si no yo quitaré tu candelabro de su lugar, es como el Espíritu Santo. Ahí también habla mucho cuando dice que ha dejado el primer amor y yo hoy meditaba y le decía al Señor, una cosa diferente es dejar el primer amor y otra cosa es la apostasía. Pero el dejar el primer amor es el comienzo y el camino hacia la apostasía. Sí, es diferente. Ya se encuentra una cita del hermano Smith. Aquí que decía eso. Tengo algo contra ti, dice Cristo, que has dejado tu primer amor. No menos merecedor de advertencia que el alejamiento de la doctrina fundamental o de la moral de las escrituras es el abandono del primer amor. O sea, es una advertencia igual de importante, dice acá, ¿no? Pero no es lo mismo. También está diciendo esto. La acusación aquí no es que hayan caído de la gracia, miren esto, o que el amor se haya extinguido, sino que ha disminuido. O sea, el primer paso, como dice la hermana Alcira, para todo lo demás. Si se le preguntara a un cristiano por el periodo en el cual ha tenido más amor por Cristo, la respuesta debería ser el momento presente. Pero si tal no es la respuesta,
El cristiano debería recordar el momento en que este amor decayó, meditar en esto, tomar tiempo para esto, evocar cuidadosamente el estado de su antigua aceptación con Dios y luego apresurarse al arrepentimiento y volver sobre sus pasos hacia esa posición deseable, lo que significa Éfeso. El amor, así como la fe, se manifiestan en las obras y el primer amor, cuando se alcanza, siempre traerá las primeras obras. Entonces aquí no está hablando de gente que se va de la iglesia, o gente que apostata, o gente, no, es cuando decae ese amor inicial con el que, digamos, empezamos con el Señor Jesús y ojalá no experimentemos esto, pero si lo experimentamos, acordémonos de este consejo. Tommy, si lo experimentamos, sería bueno hacer un ejercicio y es recordar de dónde nos sacó el Señor, cuál era nuestra condición antes de llegar a conocerlo. ¿Cierto? Aquí está. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Estás diciendo. En algunos de los casos, pues gente borracha, o sea, tantas cosas, pero ¿de dónde? O sea, es meditar mucho en eso, ¿no? O sea, el por qué ese primer amor fue menguando y el peligro que nos va a llevar a la apostasía, porque este es como la puerta abierta de lo que más adelante seguiremos hablando de las iglesias, lo que desencadenó. Y puede pasar en nuestra vida, ¿no? Está hablando de gente que ya le ha entregado su vida a Cristo, gente convertida, gente que tenía, Dios, el Señor Jesús le había dado el Espíritu Santo. O sea, es algo diferente, no es una apostasía, o que se salieron de la iglesia, ¿no? Es una advertencia. Luego, sería bueno, antes de ir a llenar de pronto todo eso, mirar cuando él dice las obras de los nicolaitas. Tommy nos explicaba la vez pasada que eran gnósticos. Sí, tenía unas creencias, por acá está un texto del Espíritu Profecía, este acá. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual. Por eso el Señor conoce nuestras obras. Y han apagado nuestro primer amor, dice ahí. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por el ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por la lascivia, es la indiferencia hacia la gran luz, es el mal uso, el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes y morales. No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Es puro basado en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces los nicolaitas eran aquellos que cambiaban la gracia por la lascivia. Como esos gnósticos no estaban, esa escuela gnóstica no estaba enfocada en el arrepentimiento, a ver si lo tengo por acá, sino estaba enfocada en el conocimiento que no estaba revelado, como la curiosidad, por aquí está, ¿sí? Mire, los gnósticos consideraban que el primer elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Eso era lo más importante. Enfatizaban el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Acá muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. O sea, tener conocimiento por encima del pecado y el arrepentimiento, pues es una trampa mortal. Y ahí salen los nicolaitas. ¿Puedo dar unos aportes referente a lo que encontré en los nicolaitas? Del por qué ellos, o sea, yo le decía al Señor, ¿por qué tan enfocados como toda la parte, cierto, intelectual? Y también tú leíste algo muy importante ahí que hablaba sobre el arrepentimiento, ¿no? Que ellos no tenían en cuenta esa parte del arrepentimiento. Y resulta que algo que al estudiar encontré es que ellos dividían el cuerpo entre la parte, digamos, de la materia y la parte espiritual. Y ellos concebían que si tú llegabas a pecar, pecabas era en la carne, ¿sí? En la materia.
pero que el espiritual no era afectado. Entonces ellos al hacer esto, por eso también empezaban con castigos y martirización hacia el cuerpo para refrenarlo, llamémoslo así, y ellos creían que era que el espíritu estaba encarcelado, llamemos que el cuerpo era como una cáscara, ¿sí? Y en esa cáscara se encontraban, digamos, encarcelados. Entonces tenían que martirizar el cuerpo para poderlo subyugar, pero que el espíritu no, y que si tú pecabas, o sea, infringías los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos, tú no eras culpable, porque lo habías hecho con la carne, más no con el espíritu. Y entre esos aspectos que llamémoslo, yo me ponía a pensar esto, y esto no está lejos ahorita en el cristianismo, de nuestros hermanos cristianos, no adventistas, hermanos cristianos digamos, por la gracia. Entonces, no importa que no hay que cumplir los mandamientos de Dios porque vivimos, ¿qué? Por la gracia. Mire cómo esas doctrinas empiezan a meterse. Y hay otra que me causó mucha preocupación, y diría yo que está metida dentro de la iglesia, y es la cristología. Ellos no concebían que Cristo fuera hecho carne, que Cristo fuera humano, que Él era divino. Y fíjese que hoy tenemos un conflicto dentro de la iglesia de la naturaleza de Cristo. Y por eso es que abunda dentro del pueblo del Señor también en parte mucho el pecado. Porque no encontramos a alguien que se compadezca a nosotros, porque Jesús nos han hecho pensar, y hay muchas doctrinas que se mezclaron dentro de la iglesia, que quizás tampoco es Dios, o sea, es hombre. Entonces, ahí empezamos todas esas doctrinas que empezaron desde ahí. Y si no me equivoco, no quedaron ahí, porque más adelante Dios vuelve a hablar de estos nicolaitas. Entonces, aparte de eso, ellos creían también en la reencarnación. Hay muchos más aspectos, pero estos aspectos, llamémoslo, me llamó la atención porque disimuladamente están mezclados dentro del cristianismo hoy día, incluyendo la iglesia adventista. Claro, que piensan que solo tenemos que creer y ya somos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Sí, tal cual. Otra cosa que pensaban era que la procreación era algo reprobable. Tremendo, o sea, nosotros sabemos que para estos tiempos, obvio, no es tiempo de bebés, pero si Dios lo permite, por algo es. O sea, no somos quien ni jueces en esta tierra, nada de eso, o sea, el encargado es el Señor. Entonces, como también todas disimuladamente se han ido permeando dentro de la iglesia, y cómo nuestras doctrinas han sido afectadas, y sobre todo desde la cristología, o sea, gravísimo. Sí, ellos pensaban que Jesús cuando vino a la tierra vino solo en espíritu, o sea que él no vino con cuerpo. Entonces, imagínense entender así todo el Nuevo Testamento, que Jesús siendo un espíritu, pues grave, se le va todo la victoria que podemos tener en Cristo en la carne, porque la victoria la tuvo en la carne. Bueno, sí, interesante, todos esos conceptos permearon hasta hoy día. Seguimos con las mismas confusiones. Yo pensaría ya llenar la diapositiva, ya con la introducción. Bueno, llenémosla con la ayuda del Señor. Estrellas. ¿Qué es lo que representan estrellas, hermanos? Bueno, ¿alguien recuerda eso, amor? Sí, en este caso serían pues los que predican, Los sea, los ministros. elegí, los ministros, bueno, también son las almas, ¿no? Como el fruto. Son ministros, ángeles y humanos. Ángeles, ajá. Y la Cualquier parte, naturaleza. sí. No solo se refiere a ángeles, también a agentes humanos. Listo. Antes de que sigas, bueno, en vista de que eso representa, que dice ministros, ángeles y humanos, ¿cómo podemos aplicarlo entonces acá a esta iglesia? Los apóstoles serían.
Bueno, Pues yo respecto a lo que el Cira comentó de la condición, por ejemplo, en la que estaba Éfeso, de todo eso del ídolo Diana y toda la magia, cuando llegó Pablo, todavía había eso Apolos, y sí, no, pero desde Pablo, Apolos. sí, desde Apolos, pero incluso cuando llegó Pablo todavía había eso y dice Pablo en sus escritos que, o sea, ahí tuvo que haber intervención divina y también trabajo de los ángeles porque fue muy duro. Llegar a cambiar esa mentalidad y quitar todo eso, Satanás no se la dejó fácil. Entonces tuvo que tener mucha intervención divina y mediante los ángeles, pues que no se ve, pero tuvo que tener, ¿no? Voy a buscar esa partecita y se las comparto. O sea, Jessy, tú dices que aplica para los ángeles en esa intervención, llamémosla divina, y en Sí. la parte humana, Tommy dice que vendría siendo los apóstoles, ¿cierto? Ujú. Claro. Más dice en Daniel 12 también compara las estrellas con agentes humanos. Sí. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Entonces va a representar también esos ministros de todas las épocas. Son estrellas. Por ejemplo, cuando la hermana White dice, hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama El lucero de la reforma. Un lucero es una estrella, refiriéndose a John Wycliffe, el lucero de la reforma. Son estrellitas. Claro, están los agentes, los ángeles, trabajando junto con esos seres humanos que son llamados para ser ministros. Acá lo encontré. Están hechos de los apóstoles. En la página 232.4 dice que el apóstol Pablo en sus trabajos en Éfeso se le dieron señales especiales del favor divino. El poder de Dios acompañaba sus esfuerzos, pues precisamente por lo que estamos hablando ahorita, y muchos eran sanados de enfermedades físicas. Hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban en ellos, y los malos espíritus, de lo que estábamos hablando de la magia, salían de ellos. Estas manifestaciones de poder sobrenatural eran mayores que todas las que se habían visto alguna vez en Éfeso y eran de tal carácter que no podían ser imitadas por la habilidad de los prestidigitadores o los encantamientos de Mm. hechiceros. Entonces ahí nos habla que sí tuvo que haber algo especial en ese caso, en Éfeso, por, por, Eh, por, por la magia, pues. Ujú. Jessy, ¿qué número? ¿Dos qué? Hechos de los Apóstoles 232.4. Pero, ¿qué te iba a decir? Uy, esas manifestaciones con mayor veras fue necesario y debe aparecer dentro de estos puntos el Espíritu Santo. Sí. Bueno, y la estrella también se usa hasta para Jesús, porque Jesús también es un ministro. Él es el lucero de la mañana. Entonces, otro ejemplo de estrellas, refiriéndose a Cristo, a los ángeles y a los seres humanos, a todos los que son ministros en su diferente esfera de acción. ¿Qué más podemos decir? Bueno, acá habíamos dicho que el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo todo el tiempo, los candelabros. Candelabro tiene aceite. Listo. Acá, bueno, los nicolaitas, ya hemos hablado. Tommy, el nombre de, digamos, de lo que significa no Nicolaíta, sino Nicolás, dice conquistador del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo. Es, Colás. es, es lo que significa Nicolás, tremendo. Mm, Colás. Conquistador del pueblo. O sea, las negras intenciones, ¿no? Tremendo. Mm. Y a hoy todavía persisten. Sí, esos Y son la los mano de Dios. infiltrados. Gente también infiltrada, gnósticos, porque los gnósticos son la base
del misticismo, de la esotería, de la masonería, todo eso. Esa es la base de todas esas cosas. Bueno, ¿qué Y acá más? donde dice, ha dejado tu primer amor. Ujú. Para eso, bueno, no, yo ahorita voy a volver a insistir en los puntos, llamemos del primer amor, porque así como has dejado el primer amor, ¿qué eran las características del primer amor? Sí, no es una apostasía, ¿no? Lo que no es, ¿no? No, exacto, no es una apostasía. Yo creí que estabas poniendo es una apostasía, yo no. No, no es una apostasía, no es un alejamiento del evangelio, disminución del amor. Yo lo relaciono mucho con la definición de yo conozco tus obras, porque así es como el Señor es el que nos conoce a profundidad, el que conoce a su iglesia, cada uno de nosotros, nuestras fortalezas y debilidades. Precisamente leíamos en lo que tú nos compartiste de la Reunión Herald hace 8 días, que precisamente por esa relación del Señor, no preguntarle y el escudriñamiento diario de esas debilidades y pecados acariciados, por no hacer esa tarea, es que se fue ese primer amor. Refieres a este, debilidad, dice, nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Esto es lo que hace que decaigamos en ese amor. Debilidades y Sí. pecados acariciados, ahí están. Pero lo curioso es que dice que ahí hay una tarea que hacer. O sea, nosotros Ujú. dejamos de hacer nuestra tarea. Exacto, es el dejar de hacer esa tarea. Precisamente con alguien que nos conoce tanto y que es el que tiene la respuesta automática a no solo nuestras cualidades, sino nuestras debilidades. Yo ni siquiera sabía que eso era una tarea. Yo pensé que en algún momento, pues yo solo pensé que era Yo pues, tampoco. ir a la iglesia, cumplir ciertas cosas y ya, pero de ahí es que esa era mi tarea diaria y constante. No, ni idea. Bueno, afortunadamente el Señor nos va enseñando a pesar de que no lo entendía, o sea, yo no lo había leído, pero sin querer yo pienso que uno pues lo hacía, ¿no? Bueno, yo digo en lo personal, pero con mayor ver a saber ahorita que escrito está, que esa es una tarea. Mm, Tal vez en mi experiencia personal yo tenía pecados acariciados, pero yo no tenía conciencia de que me podía, es decir, de cómo liberarse de eso, de que escudriñarse era algo bueno para poder sacar eso, para que el Señor limpiara. Uno tenía la concepción, o yo por lo menos, de que debía era tratar por mis propias fuerzas de vencer para poder estar cerca de Dios, todo lo contrario. Son conceptos erróneos, como Sí, esa es una medio, enseñanza en la iglesia, ¿no? mm, como medio nicolaíta. Yo creo que uno más, bueno, le enseñaron a uno y pues uno también por no investigar, pero y por no orar al Señor, pero uno se enfocaba más como en sus debilidades más conocidas, ¿no? Pues uno sí era consciente de pronto el egoísmo, alguna falla que uno tendría, pero no solo es esa parte, los pecados Sí, acariciados. las evidentes, las que sí, o sea, sabía uno que tenía, pero más como la acción, pero no en lo profundo del corazón que producía esas malas acciones, esas contaminaciones. Y las debilidades que no se conocían, pero el Señor sí. Tal cual. Disculpen, yo acabo de entrar porque estaba dando un estudio, pero no sé a qué se están refiriendo acá, que dicen que de pronto de la iglesia, ¿a qué se refieren lo que está hablando ahorita, hermano? Que en la iglesia no Disculpen. nos enseñaron este párrafo, hermano, que es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que eso es lo que produce que se apague el primer amor. Por eso la iglesia anda tan decaída y andábamos tan decaídos y estamos en esa tarea con el Señor Jesús. Y eso está relacionado con el pecado de los nicolaitas, esas enseñanzas falsas que no nos traen alivio al corazón, sino que solamente entretienen o solamente nos dan como cierta, apagan la conciencia, pero no nos dan luz para saber cuáles son realmente nuestros pecados acariciados. Eso es como O lo que sea, estamos. o sea que uno sí en el fondo sabe que está
qué está haciendo de mal, ¿verdad? No siempre. No siempre. Eso estábamos hablando, hermana María Doris, que precisamente el Señor conocía tanto a su iglesia cuando decía que yo conozco tus obras, es porque Él nos conoce, Él conoce a su iglesia. Entonces, precisamente por no hacer esa tarea para preguntarle al que nos conoce de cosas que nosotros no sabemos que tenemos, no solo de debilidades, sino de pecados acariciados también. Hay cosas que no sabemos, uno de pronto, ay, yo soy egoísta, pero resulta que tú tienes un pocotón más que no sabes. Por ejemplo, alguien que en la iglesia de vez en cuando tomaba un trago, una copa de vino, digamos, tiene esa inclinación. Uno es consciente que eso está mal, pero esa copa de vino no es el fruto del pecado, no es el pecado realmente. Hay algo en el fondo del corazón que solo el Señor sabe, que probablemente nosotros no sabemos, que es lo que me lleva a desear eso y a tener en poco el tomarme una copa de vino. O algo no tan evidente como el vino, sino digamos que un masato que es colombiano, pero eso es fermentado y eso es fuertecito. Entonces, uno, si realmente la persona no llega a ver que sí, yo no tomo vino, pero si tomas masato, que es una bebida de arroz o maíz fermentada, pues es como si estuvieras tomando vino. Claro, enfocarnos en Es el que, masato y no en lo que está al fondo. es que eso inclusive, eso refleja, son estos pecados que están aquí. Si hay egoísmo, yo me complazco primero yo mismo. ¿Sí? El amor por la estima propia. A veces llegamos a estimarnos tanto que no permitimos que nadie ni medio nos hable feo o medio nos haga caer en cuenta de cosas que estamos mal. Entonces, en realidad miramos, como dice Tommy en el caso del licor, miramos ese licor, pero el trasfondo de ese licor, que ese hermano se está tomando ese licor, o algo, es mi estima o mi complacencia propia primero, mi estima propia, o mi egoísmo. Todos estos pecados que, como dice Jessie, no se ven a simple vista, es lo que el Señor desea escarbarnos y sacarnos de qué estamos padeciendo. Otro ejemplo. Ay, no, yo no soy mundano. Mire, acá la primera es la mundanalidad. No, yo no soy mundano, yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos, guardo el Shabbat, yo no soy mundano. Ah, bueno, entonces el Señor te dice, bueno, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu casa, sal de todo y De la ciudad. vete a Brasil. ¿A dónde, Señor? No sé, vete. Ay, pero me da pesar mi casita, mis cositas, entonces eres un mundano. Mundano es el que ama al mundo. Todavía lo amas, eres un mundano. Tan sencillo, ¿ves? Entonces el Señor nos confronta, ¿sí? Y así por cada uno de estos punticos, por cada uno de los punticos. Bueno, Tommy, pero ¿dónde vamos a dejar lo que yo dije no dije, porque ahí está en las escrituras, dice que ellos no toleraban las falsas doctrinas, es como la característica de esta iglesia, conservaban la verdad por encima de todo, era una iglesia victoriosa Ah, mira, y probaba los espíritus. sí, esta, mira. Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a dejar. Probaban los espíritus. No sé si quieras No, poner. yo lo que veo es que los que dicen ser apóstoles, esos no eran los que, como llamemos hoy en día, los que hoy en día se hacen llamar adventistas o no, se hacen llamar cristianos, pero no lo son. En ese entonces, tengo entendido, eran también judíos, eran cristianos, pero no lo eran. Sí, ellos. Yo tengo un aporte de eso de los falsos maestros, no sé si pueda decirlo ahorita o vamos a hablar del Dale. otro. ¿Sí? Dice que en los tiempos de Apolo, acá en Hechos de los Apóstoles, dice que en los tiempos de Apolo, pues las disensiones habían aumentado grandemente y algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despreciar pues las instrucciones de Pablo. Y habían doctrinas y ritos del evangelio que habían sido pervertidos. Y ahí es cuando el orgullo, la idolatría y la sensualidad estaban creciendo constantemente
entre aquellos que habían antes sido celosos en la vida cristiana. Entonces, como esos falsos maestros poquito a poco no eran tan evidentes, como dice la hermana Cira ahorita, eso no era tan evidente, poquito a poco iban introduciendo cositas para ir cambiando poco a poco y producir ese orgullo, esa sensualidad, esa idolatría en los que antes habían sido celosos. Sí, pero Pablo y los apóstoles estaban ahí pendientes, o sea, ellos no tragaban entero, probaban los espíritus, es decir, o sea, no digamos no les caen Tommy, encima, pero sí. es que yo digo que probar los espíritus no van ahí. Perdóneme lo que yo voy a decir. Yo digo algo, es que dice, si tenemos aquí, has dejado tu primer amor, debiera haber otro donde dice primer amor. ¿Qué constituía y qué características tenía ese primer amor? Entonces, en ese primer amor están esas características que no toleraban las falsas doctrinas, ¿sí? Porque para poder llegar es que ha dejado el primer amor, hay que identificar qué es ese primer amor. Entonces, ese primer amor no toleraban las falsas doctrinas, conservaban la verdad. Era una iglesia victoriosa. Y a su vez, como reunían estas características, pues, ¿cómo lo hacían? Probando los espíritus para que no llegaran doctrinas falsas a la iglesia. Y es lo que nosotros debemos estar como un escrito está. Ahí está, borrar ese de arriba, probar los espíritus. No, el de arriba. No, perdón. Ya voy. Acá, ya. Listo. Hermanos, la diapositiva es de todos, ¿y qué? Y eso de que probaban las doctrinas fue hasta lo último en su vejez de Pablo, todo lo que le tocó por varias iglesias predicar para que la gente tuviera ese propósito y estuviera firme en la fe, porque estaban siendo muy tentados por eso. Eso fue hasta lo último. Tú dices que fue hasta lo último que se cumplió, o sea, que ellos probaban los espíritus, o desde el principio ellos probaban los espíritus, desde el Sí, principio de su sí, conversión, desde el principio. Sí. para entender, Yo ok. creo que ellos medio empezaron a ver que estaban entrando teorías extrañas, estaban alerta, porque tenían el Espíritu de Cristo. Ujú. Sí, es que al estar predicando allá acá, mire, esto era el centro de la idolatría mundial, pues ellos no pueden asegurar que todas las personas que iban a entrar, pues iban a ser convertidas. Ahí el problema. Por eso lo vemos reflejado en las cartas. Pablo, pues, llamando, advirtiendo, amonestando, porque pues habían, o sea, salir de la idolatría y cambiar de un momento a otro a ser cristiano no era una tarea fácil. Se requería un cambio, ¿no? Progresivo también en ellos, que hubo muchos milagros, ¿no? Porque muchos se convertían muy rápido, pero hay otros que les costaba. A punto de que querían, si no me equivoco, hay un pasaje, si me recuerdan, hermanos todos, que querían adorar a Pablo, si no me equivoco, como a un Sí, Dios. sí, cuando estaban ahí, Pablo estaba, ¿dónde fue? Me acuerdo que con los estoicos, creo que era. No me acuerdo, hermanos, ayúdenos. Creo que eso está en Hechos. ¿Pero Sí, qué eso es parte, en hermanos? Encontré algo acá que había leído sobre el comienzo que tú preguntabas ahorita, que se refiere a Apocalipsis 2:5 de las falsas doctrinas. Dice que en el Hechos de los Apóstoles, que en el comienzo de la historia de la iglesia, el misterio de iniquidad predicho por el apóstol Pablo comenzó a hacer su obra impía. Y al insistir en sus herejías, los falsos maestros acerca de los cuales Pablo amonestó a los creyentes, muchos fueron engañados por falsas doctrinas. Algunos vacilaron bajo las pruebas y fueron tentados a abandonar la fe. Y en el tiempo, cuando Juan recibía esta revelación, muchos habían perdido su primer amor a la verdad del Evangelio. Pero en su misericordia, Dios no dejó que su iglesia permaneciera en la apostasía. Y ahí es cuando, pues en un mensaje de infinita ternura, reveló el amor hacia ella y su deseo para que, pues, se hiciera una obra segura para la eternidad. Y pues, nombra ahí Apocalipsis 2:5, que recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras.
Mencionabas el misterio de iniquidad, dice Sí, Pablo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, más o menos alrededor del año 50 y algo, 52, 54, no sé bien la fecha, pero es en esa época. Y es curioso porque en esa época se levanta Nerón, como que ahí hay un cambio, como que se le permite al enemigo entrar. Y por eso dice Pablo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que él no puede revelarse, dice, algo lo detiene, algo lo detiene. Eso que lo detenía era el paganismo, no podía emerger totalmente. sí. Y hay algo muy importante del por qué nosotros y la iglesia siempre debe necesitar reprensiones, correcciones y exhortaciones, aunque sean duras. Dice que en ese momento la iglesia tenía defectos y necesitaba severa reprensión y corrección. Y ahí fue cuando Juan entra inspirado por el Señor a amonestar, a reprender, porque habían perdido de vista pues los principios fundamentales del Evangelio y estaban poniendo en peligro pues la esperanza de su salvación. Pero esa era una iglesia particular, no sé si está ahí el nombre, creo que era una iglesia, A está ver, leyendo, un segundo. un caso particular. Bueno, Estuve buscando lo que tú me preguntaste de qué iglesia era, pero no dice. Lo que pasa es que en estos párrafos del Hechos de los Apóstoles está explicando precisamente lo que estamos estudiando. Y después de que dice el significado del número 7 en el estudio de Apocalipsis, que significa completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, empieza a explicar la simbología con relación a las iglesias en sí. Entonces empieza a escribir Juan en general de lo que estaba pasando. Entonces ok. eso va dirigido muy general y ahí está incluido Éfeso. Era todas, entonces. Sí, ujú. Ah, ya. Ah, bueno, gracias. Bueno, hermanos, ya prácticamente llenamos esta fichita. Si el otro Shabbat, si el Señor quiere, nos dedicamos al segundo sello. Bueno, lo que el Señor nos diga. Bien, pienso que sí, Tommy, y que todos estudiemos el segundo sello, la segunda iglesia, y podamos aportar, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué textos, qué pasajes podríamos nosotros aconsejar? Bueno, allá hay varios, ¿no? Pero de pronto para tener una base, para leer, podríamos decir. El capítulo 2 del conflicto de los siglos, ¿cierto? Sí, ese es clave. Capítulo 2. Yo no sé si, pues yo he alcanzado a estudiar el capítulo 17 de la gran apostasía. Ah, Ya Pero confirmo ¿de para el qué segundo libro? sello. Ya te confirmo, un segundo. Spiritual Gifts. sí, Sí, Dones espirituales. sí, es Ese el sirve. capítulo 17, se llama la gran apostasía, no es muy grande. Dones espirituales, tomo uno, capítulo Ujú. 17. Sí, es la Listo. página 105. Ujú. Ese sirve porque es paralelo con el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Qué más podríamos leer? Bueno, obviamente el segundo sello, ¿no? Que es Apocalipsis, de analizarlo. Podemos hacer la labor. Acá está Apocalipsis 6, 3 al 4. Caballo rojo. Y eso es en cuanto a eventos externos. Y en cuanto a eventos internos, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11. Con ese material base, creo que hay harto ahí sí, que se puede bastante. estudiar. Yo tengo algo que corregir ahí, pues si ustedes me dicen que no sirve, en la lista yo he puesto la mano derecha, pues porque estaba ahí y porque pues es el lado de la fe, ¿no? La fe que tenían de todas maneras todos en Éfeso, Sí, pero si no sirve, pues se puede quitar. ay, sí, 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 sí. La fe es clave, sí, es cierto. Bueno, les decía que voy a anotarlo aquí, el material de estudio para esta semana. Apocalipsis 6, 3 al 4. Esto es eventos externos y en eventos internos, entonces compararlo, hacer el análisis con Apocalipsis 2, del 8 al 11. Mensaje a la iglesia de Esmirna.
texto de apoyo, conflicto de los siglos, capítulo 2. O dones espirituales, tomo 1, capítulo 17. 17. Ahí hay material para leer, estudiar. Bueno, yo lo pongo acá por si hay una persona que pueda leer en inglés. Lastimosamente este libro no está en español. Lo bueno es que se puede ir párrafo por párrafo traduciendo en Sí. Google Translate. Pues, de pronto puedes hacer ahí una breve explicación. Eso es del celular, incluso Sí, se puede hacer. de hecho, miren, hermanos, ¿Y dónde mandar el link del libro en inglés? de hecho, miren, ese es un libro que realmente me ha impactado muchísimo. Muy, muy bueno. Es del hermano A.T. Jones. El mejor traductor, mejor que Google Translate, es este. Se llama deepl.com/translator. Podemos pasarle pronto esto a los hermanos ahí en el grupo. ¿Listo? Ya ahora los pasamos. Sí. Y el libro que les menciono es el libre, está acá. Miren. Está acá. Usted simplemente copia el parrafito y lo pega allá y lo traduce. Muy sencillo. Se llama este es el libro. Acá voy a dejarlo y luego pasamos el link. De verdad que ese libro es espectacular. Eso va emperador por emperador. El que corresponde al segundo sello es el surgimiento de Constantino, que habla todo lo de los emperadores hasta Constantino. Inclusive el quinto y el sexto, quinto y sexto, puede leerlo, pero de pronto acá lo vamos a ubicar en el sexto. Ese libro, de verdad que me dejó impresionado. Las dos repúblicas, capítulo 5 y 6, podríamos leer. El segundo sello. ¿Listo? Hermanas. Yo creo que ahí tenemos alimento para toda la semana suficiente. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre eterno, muchas gracias te damos por este maravilloso día de reposo santo, en que hemos aprendido a estar en tu compañía, a tener nuestra mente y nuestro corazón conectado al cielo, Señor. Gracias por lo que aprendimos en la mañana, parte de la tarde. Gracias por la palabra que nos llevaste a dar, Señor, que haya sido así de tu entero agrado. Gracias por guardar de nuestros seres queridos, Señor, del que cree en tu palabra, del que todavía no ha entendido, pero seguimos orando por ellos también. Gracias por la luz que a diario recibimos a través de tu palabra y por las impresiones que el poder de tu santo y maravilloso Espíritu da a nuestras mentes. Señor, a la deidad hago este pedido de que cada oración, cada pedido que tiene el grupo, que fue dicho en esta mañana, lo vamos a seguir colocando en tus manos de amor. Cada hermanito que expresó su necesidad, su deseo, tus anhelos, tus preocupaciones, tus angustias. Todo esto queda depositado en tus manos de amor, esperando que tú nos des contestación, conforme también sea nuestra fe, conforme tú veas en nuestro corazón o en nuestro ser lo que necesitamos. Bendito y alabado seas por cada testimonio que aquí se dio, Señor. Eso nos reconforta nuestra fe y eso nos ayuda a creer cada día más en ti, que eres poderoso, que eres sabio, que eres misericordioso y que no hay otro Dios sino tú, Señor, un Dios vivo. En tus manos santas también queremos depositar esta nueva semana que ya inicia. Padre, hay planes, hay proyectos,
Hay salidas, hay entradas. Hay tantas cosas que hacer en esta semana y que tú ya las conoces. Pero queremos decirte que por favor, cada decisión que tomemos, cada salida que hagamos, cada situación en nuestras vidas, cada decisión que tengamos que hacer por minúscula que sea, queremos contar con tu aprobación. Bendícenos, Señor, ampáranos. Ayúdanos a ser esforzados, valientes, y pon en nosotros ese querer como el hacer para estudiar, Señor, capacitarnos. Cuando tú veas ese anhelo en nosotros y esa buena voluntad, yo sé que tú vas a actuar en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bendice a cada integrante del grupo, La Verdad os hará libres, cada amigo que se conectó, tanto por Zoom, por YouTube. Tengamos tu mano poderosa y tu brazo extendido todo este tiempo. Nuestros hogares, familias, a los vecinos, amigos. Comendamos los niños, las niñas, la juventud, los ancianitos, Señor. Comendamos a los padres y madres cabezas de hogar. Comendamos a los presos, a los desesperanzados, a los secuestrados, a los caídos en los vicios, Señor. Y a los atados por el enemigo también los encomendamos que tú los liberes con tu poder. Muchísimas gracias y estamos contentos, felices de saber que esta semana también contamos con tu compañía y la compañía de tus santos divinos ángeles. En tu glorioso y poderoso nombre, Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén. 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 Se me olvidó otra fuente acá, hermanos. Qué pena, Amén. pero la otra fuente es Daniel y Apocalipsis. El libro de Urias Smith. Listo. Bueno, pueblo del Señor, ahí hay harto que leer, que estudiar.